El Banco de la República, Centro Cultural Valledupar, les da la bienvenida al seminario Diálogos sobre cocinas tradicionales del Cesar, el río, la montaña como fuente principal de alimento. Hoy damos apertura al seminario con la conferencia Recetas de los pueblos del río Magdalena del siglo XIX, estudios de los hábitos alimenticios basados en un recetario de 1871. Nos acompaña Manuel Martínez Infante, ingeniero agroespacial, magíster en ingeniería industrial de la Universidad de Boston, pero un apasionado por la cocina. Abrió en Santa Marta el restaurante Josefina y ha investigado la cocina tradicional de la ciudad. Varias publicaciones recogen sus pesquisas como Tradición culinaria y posconflicto, Gastronomía de la Sierra Nevada de Santa Marta, Recetario de San Sebastián de Tenerife a finales del siglo XIX e Historia del rasguñao en Santa Marta durante Semana Santa. Les recordamos que pueden realizar sus preguntas a través del chat y en Facebook a través de comentarios. De esta forma damos inicio, no sin antes agradecer a quienes se conectan a esta transmisión a través de Webex y Facebook Live. Bienvenidos. Doctor Manuel Martínez, buenos días y gracias por aceptar esta invitación del Banco de la República Centro Cultural Valledupar. Hola, buenos días, muchísimas gracias y buenos días a todos. Entonces damos inicio, voy a cambiar la pantalla para comenzar la presentación. Voy a hablarles un poco sobre este recetario que tengo de fines del siglo XIX que nos refleja un poco las costumbres y hay una información sobre cómo era la vida en esa época. Voy a hacer una pequeña introducción, les voy a hablar del recetario, de las recetas y hacer llegar a algunas conclusiones y luego pasaremos a preguntas. Yo últimamente me he dedicado a investigar sobre nuestras tradiciones y nuestras costumbres, especialmente en el Caribe colombiano. Y este libro que tengo es un recetario que fue escrito por la madre de mi tatarabuela y viéndolo con una lupa antropológica específicamente de qué está escrito, cómo son las recetas, cuánto tiempo se demoran, qué tipos de ingredientes se utilizamos, podemos mirar un poco como por un huequito pequeño cómo era la vida en esa época. Acuérdense que el río Magdalena en esa época era la vía arterial del país, donde entraba todo desde Barranquilla, del exterior, y llegaba al interior del país y de la misma manera salía. Como fue en la parte introductoria, esto es una parte de los diálogos de las cocinas tradicionales del Cesar, y vamos a enfocarlo a la parte del río, porque también está la parte de la montaña, pero aquí quiero especificarme solamente en la evidencia que tengo. Las cocinas tradicionales hoy en día están muy valoradas a nivel mundial y son tan importantes para la cultura, tan importante como es una danza, tan importante como es una pintura, y son pilares del patrimonio cultural inmaterial, de acuerdo a nuestra Dirección de Patrimonio Nacional. Como dice su nombre, cocinas y tradiciones, la tradición viene del latín transdere, que significa transferir, cómo se pasa de una generación a otra y también qué información se pasa. Y la cocina tiene una gran particular que tiene una relación de cómo es el contexto ecológico y productivo. ¿Qué queremos decir eso? Que cada región, como es en el caso del Cesar, que tienen las montañas y tienen el río y tienen las partes donde tienen la ganadería, las personas tienen ciertos ingredientes que utilizan que son muy distintos a lo que se pueden conseguir tal vez en la región andina o en la región amazónica y pacífico. Por eso las cocinas son diversas, pero también es el componente de las personas que lo habitan, qué costumbres, qué hábitos. Entonces, esos dos factores son los que definen la cocina tradicional y nos los dicen. La cocina tradicional también es una función de cohesión y de identidad, de pertenencia. Nosotros en la costa tenemos en general ciertos alimentos como la arepa de huevo, que cualquier persona en la costa puede identificar, como son las arepas que comen en la región de Antioquia, que son distintas. Es una cosa que se transmite generalmente, como les dije, verbalmente, pero suele ser de madre a hija, es lo más común. Es muy difícil conseguir un documento escrito, porque esta tradición es generalmente verbal y se aprende viendo. Las madres le enseñan a las hijas o a las abuelas y todos, como es el caso, si se acuerdan, en Navidad, de hacer los pasteles de arroz.
que ponen a todos los niños de la familia a llenar los pasteles. A mí me tocaba poner las aceitunas o las uvas pasas, en fin. Pero las cocinas tradicionales también tienen una maravilla, que tienen un sistema culinario. Hay reglas. Esas reglas son las recetas que nos dicen cómo se deben cocinar los alimentos, si son hervidos, si son asados, cuánto tiempo, para poder lograr el resultado deseado, el plato. Y se escribe para que siempre, siempre quede igual. Y de esta manera se puede definir a una región, se puede definir una comunidad, se puede definir una ciudad y hasta un país. Entonces, por eso es que es tan importante las cocinas tradicionales, estudiarlas y verlas de esta manera para poder saber quiénes somos. Aquí tengo un poco un diagrama que hice cronológico. Comenzamos en el año 1400 y llegamos hasta nuestros días para saber qué estaba pasando. Y al principio estaban nuestros indígenas. Los principales eran los arahuaques en la región Caribe, que tenían muy extensos en esa región, y por supuesto los indígenas que estaban en la región de Colombia, del Caribe y del Cesar. Teníamos nuestros ingredientes muy importantes, como siempre ha sido el maíz, la papa, el tomate, el pimentón. Y luego llegan los españoles. En el siglo XVI y traen su saber y su cultura de cómo cocinan, y también comienzan a traer sus ingredientes, más los ingredientes que encuentran. También al mismo tiempo comienzan a llegar los afros. Entonces generalmente teníamos como esos tres grupos de personas. A mí no me gusta decir que la cocina del Cesar o las cocinas en general tienen influencias. Para mí no es una influencia, porque es una herencia. Son las personas que llegaron de afuera o que ya habitaban acá, tenían sus costumbres, sus recetas, sus tradiciones, y las adaptaron con los ingredientes. Entonces yo no pienso que es una influencia. Ya en el siglo XIX, en la época de la República, comienza la industrialización y comienzan a llegar grandes grupos inmigrantes, como son los árabes, norteamericanos, otros sudamericanos, personas de Europa, Alemania, Francia, Italia. Y ya en el siglo XX comienzan a llegar otros grupos, como los judíos, los asiáticos. Y una parte muy importante en la culinaria del siglo XX es que pasaron las guerras mundiales. Las guerras mundiales, especialmente la segunda, obligó a los países a industrializar la comida y a poder empacar la comida para poder ser consumida a distintos tiempos sin que se dañaran. Las maneras tradicionales que teníamos desde la prehistoria siempre ha sido utilizar la sal, salar la carne, o es el caso del azúcar, como hacer los dulces o las conservas. Pero ya durante las guerras comienzan a hacerse los enlatados con mucha popularidad, y a encontrar todos los químicos para poder preservar la comida, y eso comienza a opacar un poco nuestras cocinas tradicionales, porque ya se abaratan mucho los costos de industrializarse, y tenemos las campañas publicitarias y comenzamos a cambiar nuestra mirada. Y ahorita en este siglo tenemos nuestros hermanos venezolanos que están también llegando, que somos muy, muy parecidos, tenemos muy pocas diferencias, pero en general esa es nuestra historia. Lo que quiero apuntar es que durante la colonia los grupos que predominaron fueron los españoles, los afros y los indígenas. Pienso que es por eso que nuestra comida tiene mucha participación de esas tres culturas y los ingredientes que usaban. Eh, Aquí están, lo tengo un poco cerca para que lo vieran. Bueno, en esta diapositiva tenemos lo que llaman el intercambio colombino, que fueron todos los ingredientes que llegaron de Europa y de Asia, como son las vacas, las gallinas, las naranjas, las bananas, las peras, el café, las uvas, las cebollas. Todo eso no era de nosotros, pero lo que sí teníamos era, como les dije, el tomate, el maíz, los frijoles, la vainilla, el maní, los pimentones, el aguacate, la batata, el pavo es americano, la piña. Entonces, con este gran intercambio y las personas llegando, comenzaron a forjarse nuevas recetas y nuevas adaptaciones, que son las que reflejan lo que comemos hoy.
Este es el recetario que fue publicado por el Ministerio de Cultura en el 2016, en donde tengo las recetas que voy a compartir con ustedes, más las anécdotas. Este libro fue escrito por la madre de mi tatarabuela y fue pasado de generación en generación. Y eh, la señora Concepción Núñez le escribe el libro a su hija cuando se va a casar. Y dice, para el uso exclusivo. Y afortunadamente le puso la fecha. Es muy interesante que la mayoría de las recetas son postres y la madre le está escribiendo a su hija los tesoros de ella. Esa es una teoría. La otra es que la comida de los postres, la comida dulce, en general, sobre todo la pastelería, es una ciencia muy exacta. Uno tiene que medir la cantidad de harina, de levadura o de royal, y si esas cantidades no son exactas, la receta no sale, que no es lo mismo que cuando estamos haciendo un sancocho, que le echamos aguas, verduras, todos los tubérculos como la yuca, la papa, el ñame, racacha, pollo, y si nos queda muy salado le ponemos más agua, o si le falta sal, o si le falta un poco de vinagre o un poco de achote. En fin, la comida en sal tiene más latitud y tal vez por eso no están escritas muchas recetas de comida de sal, sino la gran mayoría son de dulce. No sé si esa era la manera de poder también expresar el afecto, cómo halagar a las personas, cómo hacer agradar. Y no no se compartían estos tesoros. 80% de estas recetas contadas son postres y un 20% son de recetas de sal. ¿Qué estaba pasando en el año en que se escribió el recetario, 1871? Comenzaba la era victoriana. Ahí vemos cómo se vestían las personas y de la reina Victoria y la industrialización de ese mismo año. Las Valquirias, la ópera de Wagner, fue inaugurada. Estábamos pasando políticamente del liberalismo radical del país, como se escribe, de la, de la Confederación Granadina de 1858 y estábamos en los Estados Unidos de Colombia en el año de 1863 y comienza la República en 1866. Aquí tengo un documento que encontré fechado de 1863 que dice los Estados Unidos de Colombia. También en Europa comenzó la Belle Époque. La Belle Époque es cuando se acabaron las guerras franco-prusianas. Y siempre que se acaban las guerras son una época en donde florecen las artes, porque ya la sociedad y las personas comienzan a concentrarse en otras cosas que no es la sobrevivencia. Entonces comienza esta maravillosa época de Belle Époque que termina precisamente con la Primera Guerra Mundial. Y curiosamente abren sus puertas el Banco de Bogotá en ese año. ¿Qué estaba pasando a nivel culinario? Ya, como les dije, comenzó a industrializarse. Y en 1831 ya tenían la margarina, que no era hecha con grasa animal, era hecha con grasa vegetal. ¿Y por qué menciono esto? Porque todos estos productos eran transportados por el río Magdalena y tenían acceso a las personas que vivían cerca de él. La vainilla ya la habían sintetizado. ¿Qué significa sintetizado? Que se logra hacer la vainilla sin utilizar la vainilla, la vaina, que es la parte de la planta, sino con químicos. Químicamente descubren la fórmula de cómo hacerla. Entonces ya comienzan a hacerse los sabores artificiales que conocemos hoy en día. Y comienzan también las campañas publicitarias, digamos, la primera propaganda que fue en 1850 de avena Quakers. Entonces nos comienzan a bombardear, a decirnos qué es lo que debemos comer, por qué es lo que debemos comer y todo. Aquí tengo unas imágenes de cómo se transportaban las cosas por el río Magdalena. Están los champanes aquí a la izquierda y los vapores que también transportaban personas y carga en el río. Aquí les quiero mostrar la caligrafía del recetario, que es muy interesante. La madre de mi tatarabuela estaba en Tenerife. Tenerife, que como ustedes saben queda entre Monpós y Barranquilla. Pero es impresionante la caligrafía tan perfecta y
cómo es que una persona aprende a escribir eso en uno de los pueblos del río Magdalena. Esa caligrafía se llama copperplate y era muy popular en esa época. Es más, la Constitución de los Estados Unidos está escrita con este tipo de fuente que llamamos hoy en día. Como notan, tenían los palos de la P, de la T, de las Ls, tenían un ángulo preciso y esta persona que escribía lo hacía muy elaboradamente y lo hacía muy bien. Hay una ciencia que se llama grafología, disculpen, estudiando la manera de que una persona escribe a mano, pueden decir algo de la personalidad. Desafortunadamente no podemos saber nada de esta persona porque lo hace tan estandarizado, tan igual, que no sabemos si era una persona hacía las cosas desordenadamente, muy ordenadamente, lo único que sabemos que hacía las cosas muy bien. Estaba viendo cómo se escribían y qué utensilios utilizaban en esa época para escribir. Y encontré con este anuncio que casualmente también está fechado de la época 1869 y eran unas plumillas de tinta china. Y este instrumento lo tenía mi madre. Entonces, de pronto podría ser que uno de estos fue lo que utilizaron para escribir el recetario del cual les estoy hablando. El formato de las recetas que utilizan describen cómo son de la época. Aquí hay un recetario que encontré en inglés del año 1870 y no lo hacían como hacemos hoy, que hay una sección donde están enumerados al principio, por lo general, los ingredientes, las cantidades, sino que se va describiendo cómo se hace todo y al final sí se pueden enumerar algunos, pero el formato de escribir recetas era muy parecido. Este es un cuadro de Goya, pensando cómo aprenden a escribir esta cosa que se llama la letra con sangre. Y es interesante que algunos, yo alcancé a estar de pequeño, que escribir con calma y buena letra. Era muy importante poder tener una caligrafía muy buena. Hablemos ahora un poco sobre el tipo de recetas que encontramos para ver qué estaban comiendo. Como les dije al principio, la gran mayoría eran postres y de los cuales la gran mayoría son dulces. Y nos referimos a los dulces como son los dulces de papaya, dulces de coco, en fin, los dulces hechos con la fruta. Como les dije antes, el azúcar es una manera de poder conservar las frutas por mucho tiempo sin que se deterioren. Al ponerle azúcar a la fruta se le saca la humedad o el agua y se reemplaza con el almíbar o el azúcar y de esta manera las bacterias no tienen manera de multiplicarse tan rápidamente. Entonces, cuando hay exceso o durante las cosechas, tradicionalmente se logra hacer conservas o pastas o dulces. Hay algunas recetas también tipo galletas que son hechas con harina de trigo, algunos panes que hacían también, interesantemente, bizcochos, bebidas y tortas. Eh, Les voy a enumerar algunas de las recetas para que vean todas las recetas que están acá y cuáles todavía usamos. Entonces está el arequipe de coco, de leche de vaca, arroz, almojábanas, bizcochuelos, las conservas, los dulces, leche, eh, natilla, pudín, pan de dulce. Así, a grandes rasgos, también notan algo que es muy común en el Cesar, que existe la ganadería, la importancia de la leche, la importancia del queso, y esta época también todavía era lo mismo, muchos arequipes, muchos dulces y mucha azúcar. En este lado tengo solo las recetas que tienen de sal. Entonces enseñan a hacer bistec, chorizo, cerdo salado, como hoy en día suele ser la carne salada, los pasteles de arroz que les mencioné y tienen unas costillas también que comían de cerdo.
esta es una receta que me encontré que se las quiero mencionar porque me parece muy interesante, que se llama aloha. Cuando yo leí el título, el nombre, pensé, sin leer la receta, que era una receta hawaiana, tal vez con piña, y debe ser algo con piña, pero me puse a leer y dice, se hace el almíbar y mm, se cuela y se le pone clavo, canela y se deja el fuego lento. En fin, es una bebida. Es una bebida que dice que lleva azúcar, canela, clavos y, y ¿qué más? Y pimienta, pimienta de Castilla. Ellos utilizaban el nombre de Castilla cuando era un ingrediente eh, que no conocían y lo ponían de Castilla. Es interesante que esta bebida loja se bebía en España, en las alojeras, y era muy popular en el siglo XVIII. Y era una bebida que se tomaba antes de ir a las obras de teatro de Calderón de la Barca. Entonces es interesante que en el siglo XIX, perdón, siglo XVII, en el siglo XIX todavía se está bebiendo esta bebida. En España las prohibieron porque comenzaron a agregarle alcohol, le echaban ron, pero aquí todavía estaba. Y esta es otra que me llaman, le tengo mucho aprecio, porque dice pudding, con ING. En la costa nosotros le decimos a las tortas pudín, y siempre existe el debate que pudín es como el pudín de la marca que parece una natilla, pudín royal, y pudín no es esto. Pues resulta que el pudín o el pudding, el plan pudding de ciruelas, es una torta hecha con harina y ciruelas y algunas con frutas cristalizadas. Se hace para Navidad en Inglaterra. Y estas recetas son parecidas. Las recetas que se usan en Inglaterra son hechas y se aparecen una torta o un cake y se hacen al baño María. Entonces, muy probablemente nosotros teníamos esas recetas y por eso le decimos pudín. Acá están una de las recetas representativas que se las quiero leer de lo que estamos comiendo, que son las almojábanas. Y una cosa interesantísima es que dice ah, eh, una medida, una medida granadina de maíz, que son 15 libras. Resulta que durante la independencia teníamos tanto fervor por ser independientes que unas se inventaron su propio sistema de medidas. Y eso, aquí hay una evidencia de esto. Y por supuesto se hace con maíz, dice que el maíz se pila, se moja y a los 2 días se saca la harina lo más fina posible, enseguida se mezcla con 9 libras de queso, aquí está el queso muy importante, panelas, huevos, y es muy parecida a la que se hace hoy en día. Entonces, la granadina era la unidad fundamental de las pesas, las medidas de la República de la Nueva Granada, 1843. Seguimos con el arroz de leche también, que lleva leche y arroz y azúcar. Muy parecida. La siguiente, dulce de limones. Esta receta me parece interesantísima porque dice que en un bongo se recibe en una piedra echándoles agua del río. Es interesante que tiene que ser con agua del río. Y para 100 limones se le echan 6 libras de azúcar. Sigue siendo nuestra receta esencial de los dulces, como hacemos el dulce de mango, el dulce de guayabas, que es básicamente la fruta y azúcar. Acá está la mazamorra, también muy popular, que lleva, en este caso, el maíz y esta tiene coco. Eh, los pasteles de arroz. Esta es exacta a la receta que hacemos hoy en día, que se hace tradicionalmente en mi casa, de mi madre, que se pone a lavar el arroz, se le pone sal y un punto de vinagre, un poco de achote, se extiende al sol. Muy importante este paso de echarlo al sol, que yo lo hago poniéndolo al horno, pero se ponía al sol para que no queden tan almidonados. Y después tiene todos los ingredientes que le ponemos nosotros, las presas,
la papa, cebollas, tomates, la hoja de col y el adobo del guiso en que se cocinaron las, las presas. En este caso puede ser el cerdo o el pollo, o ambos. El cerdo salado, esta receta, una de mis favoritas, porque dice: a 4 libras de cerdo se aporta primero 1 onza de sal de nitro, después 6 onzas de sal común y azúcar prieta. Enseguida se frota bien por todos lados contra una concha de tortuga. Imagínense, frotada con una concha de tortuga y se deja en ella por 5 días volteando. Esta receta de merengues es idéntica también a la que se hacen hoy, las claras de huevo y el azúcar. Y es interesante que las temperaturas del horno siempre se mencionan en el recetario que debe ser tan caliente como para hacer pan o no tan caliente. Esos eran los 2 únicos ajustes que tenían. Esta receta también la utilizo y es idéntica a la que usaba mi madre y uso yo. Yucadas, que nosotros llamamos enyucados, que se raya la yuca cruda, se le pone cosco, queso costeño y se le pone azúcar y un poquito de anís. Idéntico, y aquí están las cantidades. El bistec. El bistec también me parece interesantísimo porque se corta en rebanadas delgadas, se le pone sal, pimienta, un poco de harina, que es interesante, y se hacen en mantequilla. Y después se hace una salsa con vinagre, tomate y cebolla. Entonces, todas estas costumbres que tenemos de la región, con todos estos ingredientes, afortunadamente se han mantenido. Y esta torta de plátano se las traigo, se las menciono porque menciona la palabra viuda, como es interesante, las recetas de las viudas de pescado, y también hay unas otras recetas de viudas de carne salada, también muy presentes. Frases interesantes que encontré: agua de río, que se las mencioné, agua de lejía. Agua de lejía hay varias versiones. Hay una que es la que se utiliza en México, que es con un agua de ceniza que utilizan para quitarle la cáscara al maíz. En este caso es con hipoclorito, con Clorox, que era lo que usted utilizaba para lavar las verduras. Tenían leche de vaca cruda o cocida. Y también dice que cuando no hay suficiente leche, bastante leche, eran unos fideos que se pueden ablandar. Entonces también notamos la poca eh, control que tenían de la cantidad del ordeño en esos días, ni cuánta leche tenían a su disposición. Mencionan la manteca de gordana, y la manteca de gordana es parecida a la manteca de cerdo, pero es de res, de vaca. Mantequilla de Flandes, también traen mantequilla de Flandes, Flandes Bélgica, y no es que es una mantequilla muy elegante, pero era una mantequilla que tenía un proceso especial para poder ser transportada en los barcos sin que se dañara. Entonces tal vez esta era la única mantequilla que en esos climas inclementes, sin tener refrigeración en esa época, funcionaba. También tenían queso, levadura, maicena, dice un paquetico de maicena, como les mencioné. Ya estaba los productos industrializados, entonces ya tenían acceso a la maicena y no tenían que buscar la fécula de maíz. La palabra pudding que les dije, mencionan pan común y pan de sal, agua de azares y agua de rosa. Estas 2 ingredientes son muy comunes en la cocina árabe, en los postres de la cocina árabe. Aguardiente de uva es que llaman nuestros amigos peruanos el pisco. Y también usaban vino dulce y vino seco. El de la receta de los limones ya se la leí. La cariseca dice que se saca la harina bien fina y se deja al sol. Muy importante cómo utilizaban el sol, como les mencioné en los pasteles de arroz. Las almojábanas también se mojaba, y a los 2 días. ¿Cómo son los tiempos para hacer las recetas? Hay un pan dulce de ocaña y dicen que la masa no se deja dura para que no se empederne. Interesante utilizar la palabra empedernir, que nosotros tal vez lo utilizamos solamente para cuando nos referimos a un tipo de persona. Y las mantecadas, dice, esto revuelto bien se sobra sobre una bateíta. Acá tengo los tiempos de duración, como les iba diciendo. Hay un pan dulce, que es una receta que se pone a las 9 de la noche a hacer, y a las 5 de la mañana se comienzan a hacer. Entonces los tiempos eran muy largos.
Las almojábanas ya las mencioné. El chorizo, dice, si no se consigue la tripa para rellenarlos, se puede estar hasta 3 días en adobo la carne. Y después se ponían al humo de 8 a 12 días. El dulce de uvas, me encanta esta frase que dice que las uvas eran cogidas del mismo día. Las personas tenían acceso a sus frutales también en esa época, como suele ser ahora con los árboles de mango. El casabe dulce, dice un real de casabe. Un real era la moneda durante la colonia de España. Todavía utilizaban en esa época la cantidad de un real correspondía a un peso de casabe. La granadina ya la mencioné. Y los alfajores, las temperaturas que se podía labiar, quiere decir que no se quemaban al, eh, con la temperatura que no era muy alta. Hay uno que se llaman bizcochuelos de caminos, que se con las 3 temperaturas, no tan caliente como pan, 2 temperaturas. El aspecto nutricional, por supuesto, la gran mayoría tienen azúcar. Al ser postres, los postres, la esencia de los postres, el azúcar. Entonces el azúcar era muy importante. Después siguen las proteínas, los carbohidratos, las frutas y las grasas. De los azúcares, el azúcar, utilizan mucho el almíbar, que es lo mismo, y la panela. De las proteínas, al ser postres, es muy común la leche, el queso y los huevos. Pero todos los que se mencionan en el recetario son la carne, el cerdo, las costillas, huevos, lengua, la tripa para los chorizos y los lácteos. Entonces, una vez más, enfatizo que seguimos viendo lo mismo que existe hoy en la gastronomía y en las cocinas tradicionales del Cesar, la importancia de la ganadería, los lácteos, de la carne, en todas sus recetas. De los carbohidratos, por supuesto, las harinas y el maíz, el arroz, muy importante el arroz también, el casabe y otros. Y utilizan almidón, arroz, casabe, fideos. Ojo, el arroz con fideo también muy popular hoy en día en la cocina. Harina de maíz, de trigo, de yuca, macarrones, maicena, pan y yuca. De frutas, la gran mayoría de las recetas les gustaba con coco, con limón, con guayaba, naranjas agrias. Naranjas agrias desafortunadamente ya no se consiguen tanto, no es tan fácil conseguirlas para hacer esos dulces y también hay muchas recetas de sal que las utilizan, pero cada día es más complicado conseguirlas. Las otras frutas que mencionan son brevas, granadas, que ya no se consiguen, guayabas, licacos, limón, mamey, el mamey muy importante también y muy común hoy en día, la piña, las uvas. De grasas, pues casi siempre igual la mantequilla, las mantecas de origen animal. La gordana, que es la de res, la de cerdo y la mantequilla de flan. De condimentos tenían el ají, los ajos y las verduras, las calabazas, cebolla, col, garbanzos, maíz, mazorcas. Estamos viendo que todo esto todavía sigue siendo muy común y todavía se sigue utilizando. Tal vez la sal del nitro no, porque ya no solemos hacer comúnmente en las casas chorizos y los embutidos. Las técnicas de cocinar, la mayoría en esa época eran hechas en estufa, se usaban en ollas o si eran dulces en pailas de cobre y el resto era en horno y algunas en asador. Las ocasiones y las cantidades son interesantes porque hay una receta que se llama caspiroleta, que se hace con 40 yemas, las galletas de sal con 30, sopa de cuajado de fideo con 30 huevos, los bizcochuelos con 20 huevos, la leche en vinde, vean la palabra vinde todavía muy popular en el campo, y las bayollas que son como unas empanaditas, 20 huevos. Entonces, cuando esta señora cocinaba, a lo mejor eran unas festividades y eran unas ocasiones muy especial, tal vez como matrimonios o bautizos o cumpleaños, cosas donde van muchas personas. Resumiendo, entonces, quiero decirle que las cocinas tradicionales son muy importantes y porque nos ayudan a entender y poder definir cómo es una persona, cómo es una comunidad y cómo es una región, cómo es una ciudad y cómo es un país.
se van pasando de generación en generación y solamente se pasan las que suelen ser importantes, las que no se gustan no se pasan, pero desafortunadamente por la industrialización y por la comercialización se han estado perdiendo estas costumbres y nuestras tradiciones. Entonces es muy importante en actividades como esta que está adelantando el Banco de la República hacer un paro y mirar que estas tradiciones no se pierdan, documentarlas, hablar de ellas, mostrárselas a las nuevas generaciones. Yo soy de Santa Marta y cuando voy a las cadenas de supermercados y pregunto por qué sabe las personas, los muchachos que trabajan en la región, en la parte de las verduras, no saben qué es casabe. Todo eso se va perdiendo. Entonces tenemos que atesorarlo, pero también en pensar a veces que no es más fácil darle a sus hijos y a sus nietos la comida que llaman chatarra, pero sí la comida tradicional, porque es importante que poder mantener nuestra identidad de la comida que se echa con los ingredientes que nos da nuestra tierra, que en este caso es el río y la montaña, y también que son heredadas de nuestros ancestros, que nos dicen todo eso. Eh, las comidas, en este caso que les digo que somos principalmente, nuestras cocinas vienen de los indígenas, españoles y los africanos. Hay otras influencias, por supuesto, pero pienso que las mayores son. Eh, y los ingredientes de la región, los pescados del río, la carne, el maíz, la leche, los quesos, el arroz, las frutas y todo lo que produce el río. Eh, entonces, con esto le doy las gracias a todos y ahorita estoy libre para eh, contestar sus preguntas. Muchas gracias, señor Manuel. Bueno, vamos a el ciclo de preguntas. Acá tenemos en el chat. Entiendo que las variaciones han sido muy pocas y las recetas se han mantenido a través del tiempo, de pronto adaptadas a los productos de la actualidad. Y enlazo la pregunta con otra. ¿Considera usted que el cambio de los productos naturales a los modernos afecta mucho este patrimonio? Mira, yo pienso que sí, afecta muchísimo. Eh, ¿Por qué? Porque en el tema, no sé si tal vez de los endulzantes artificiales, el azúcar en sí tiene una estructura química que con el calor eh, cambia de grano y se vuelve como un almíbar. Y eso es lo que hace que los ciertos postres como la ropilla tenga esa elasticidad tan fantástica, tan maravillosa. Los endulzantes artificiales tienen el sabor, mas no tienen la textura. Entonces, por eso es que uno no puede sustituir el grado de dulce que uno quiere con el otro. Entonces, no es igual. Yo pienso que sí es importante mantener los sabores, las esencias y las recetas. Tal vez nuestra comida tradicional, en el caso nuestro, en el caso del César, por ejemplo, el sancocho, son unas comidas que no son tal vez muy atractivas como suelen ser las comidas de otros países, que son muy fotogénicas, si podemos decir, con colores vivos. Toda nuestra comida le ponemos achote, todo es café, todo es amarillo, no es apetitoso. Entonces yo sí digo que sí deberíamos mantener la esencia de los sabores, las recetas, pero sí buscar una manera más contemporánea de poder presentar nuestra comida. Miren que una vez yo tuve la oportunidad de ir a Dinamarca y estaba en Copenhague y había un sitio donde estaban los carritos estos de comida, food trucks, están tan de moda, y habían de México, de Tailandia, de todos lados, y había una cola larguísima y decía comida colombiana vegetariana. ¿Cómo va a ser esto? Y tiene una cola grandísima. Y lo que me pareció de los empresarios muy inteligentes, estaban vendiendo una bandeja paisa. No le ponían ni huevo, ni le ponían chicharrón, ni le ponían carne molida. Y si se ponen a ver, era como estos platos que están de moda que llaman poke, que uno escoge
si quiere arroz o fideos, entonces tenía el arrocito, tenía el aguacate verde, tenía el maíz amarillo, tenía los frijoles, tenía patacón, tenía lechugas. Entonces, si se ponen a ver, era muy lindo. Entonces, para responder esa pregunta, pienso que debemos mantener nuestra esencia, nuestros sabores, pero sí, nuestra tarea es ponerla para que sea igual de atractiva para que la comida que nos están presentando. Tenemos una pregunta en Facebook. Vamos a abrirlo por acá. Dice, en el caso de los dulces, la mayoría de los dulces mencionados tienen una gran cantidad de azúcar. ¿El cambio podría darse hacia qué suplemento? Sí, precisamente, generalmente con la teoría de dulces suele ser que uno pesa la fruta, la pulpa, aterradoramente es el mismo peso de azúcar. Lleva mucha azúcar. Em, y era una manera para conservar la comida. O sea que eso no era un gusto que se desarrolló, que las personas querían utilizar esa cantidad de azúcar, era la manera. Y todo comienza en la antigüedad. Eh, Pienso que en el año 500 antes de Cristo, cuando, después de las civilizaciones en la Mesopotamia y el azúcar, mm, comienza el hombre a cultivarla en Nueva Guinea y en la India en el año 500 antes de Cristo la refina. Comienza a expandirse por Asia, llega al Medio Oriente, por eso que los dulces árabes son tan famosos porque tienen una tradición literalmente milenaria, llegan a Europa y luego a nuestro punto. ¿Para dónde voy? En los países nórdicos que tienen estaciones, precisamente en esta época, septiembre, es cuando recogen las cosechas. Entonces tienen manzanas, tienen uvas, tienen las aceitunas, en fin, sobre todo los frutales, tienen exceso de producción y no podían permitirse perder ese exceso de fruta y más importantemente para poder pasar el invierno, porque en invierno no tenían manera de cosechar ni recoger nada. Entonces tenían que prepararse y es por eso que se llaman conservas. Ellos comenzaban a coger los melocotones, las peras y las cocinaban con esas cantidades de azúcar y las ponían en frascos que esterilizaban hirviéndolas y las guardaban. Algunos se las regalan. Hoy en día ciertos europeos todavía tienen esa costumbre. Cuando vamos a nuestras tierras, a nuestro Caribe, con esos climas tan inclementes, también utilizamos el mismo principio. Entonces, para responder la pregunta, eh, tocaría alterar la receta. Entonces, si nos gusta el sabor, por supuesto, le podemos bajar el azúcar, pero hoy en día hay unos sustitutos que se pueden utilizar, como es el caso de la pectina. La pectina es un producto vegetal que es muy común en la zanahoria y en otros vegetales, que son los que le dan esa firmeza como el bocadillo. Entonces ya es cuestión de utilizar pectina y bajarle el azúcar para sustituir esa consistencia que estamos buscando. Se pueden utilizar endulzantes artificiales y pectina. Hay otras cosas como el agar-agar, que es una gelatina de algas, y en fin, otros sustitutos, pero sí se puede. Se me perdió el chat. Por acá. ¿La cocina del César es una adaptación en este sentido? No, para mí las cocinas no son adaptaciones. Yo creo que es un resultado de la gente que vive en la región del Cesar, que comen los pescados del río, el bocachico, las viudas, porque eso es lo que hay en abundancia y es lo que se come, pero también con las personas. Nosotros no tenemos una inmigración de personas asiáticas, por decir algo. Entonces la salsa soya, el wok, todas esas tendencias o técnicas de culinaria, pues no las tenemos, que las personas que llegaron eran nuestros indígenas que estaban ahí, los españoles, como le dije, todas esas cosas. Entonces, sí es una adaptación hasta cierto punto, pero no esencial, sino es, por ejemplo, sancocho. Existe una teoría, hay una receta que se llama el cocido madrileño, que es una sopa
que es hecha con un caldo, lleva repollo, zanahorias, en fin. Cuando llega a nuestras tierras, comienzan a sustituirla con lo que hay acá, la yuca, la papa, y se hace una sopa. Entonces, sí es una adaptación, pero yo creo que más bien es una combinación de la gente con lo que encuentra. Es una adaptación a lo que hay. Entonces, Sí, bueno, correcto. acá. No sé mucho de cocina, pero tengo la curiosidad sobre los alimentos indígenas, Los cultivos de la Sierra Nevada de Santa Marta son más hacia los tubérculos y los plátanos. ¿Hacia dónde vamos con la carestía de alimentos? ¿Considera usted la Sierra Nevada una fuente de salvación alimentaria? Sí, claro que sí. Pero aquí hay varios puntos que tocó que quisiera elaborar un poco. Tenemos unos minutos. El primero es nuestros indígenas. Nuestros indígenas, como les dije, las vacas, las gallinas, el cerdo, no son originalmente del continente americano. Nuestros indígenas, como ciertas personas, yo ya soy un poco mayor, comían guartinaja, los animales de monte que llaman, o animales de caza. Tenían una función de cazar y comer lo que había, lo que, si nos vamos a... y pescamos. Entonces, por una parte, mm, tiene eso. Los cultivos también, desafortunadamente, para mi modo de ver, en la Sierra Nevada se está sembrando mucha cosa que llamamos vitualla, que son la yuca, la racacha, el ñame, todas esas son calorías vacías, son carbohidratos. Y las personas, desafortunadamente, por no tener más opciones y por necesidad, se están alimentando estrictamente con estos tubérculos eh, y no una dieta balanceada como nos recomiendan, tener un poco de proteínas, de carbohidratos, en fin. Y no necesariamente significa comer animales, porque también existen teorías de que si un carbohidrato se combina con una leguminosa, como es el caso del arroz y el frijol, o el arroz y el maíz, estos dos vegetales al comerse juntos se logran convertir en una proteína. Entonces, respondiendo a la pregunta, existían los animales de caza. Pienso que la sierra sí es una gran fuente, la tenemos muy cerca y no hay nada como comer eh, fresco. Miren que yo suelo desayunar yuca hervida. Si ustedes ven, la yuca la sacan de la tierra, se hierve y ya. Compárenla con un pan. El pan tienen que coger el trigo, pasarlo por un proceso espantoso con químicos para tener harina blanca. Y una cosa que no sabemos es que también le echan químicos para que la bolsita de harina dure en el supermercado meses de meses sin dañarse. Y luego nos sorprendemos que nos estamos volviendo obesos, que, que tenemos una cantidad de problemas de salud por eso. Entonces, qué más maravilla que comerse una racacha o un llame. Ustedes también que tienen cerca la malanga, que es tan exquisita, pienso que sí, es una gran idea. Bueno, teniendo en cuenta que no tenemos más preguntas, aquí a nivel de comentarios en Facebook, la chef Diana David nos dice las gallinas traídas por españolas, la olla podrida, el cocido madrileño es un reflejo de nuestros ancochos, influencia española. Totalmente, totalmente está en lo cierto. Bueno, entonces en nombre del Banco de la República, Centro Cultural Valledupar, agradecemos su compañía en este encuentro. Gracias, doctor Manuel Martínez, por su tiempo y a todos ustedes los invitamos a nuestras próximas conferencias. El miércoles 17 de noviembre tenemos la conferencia Valledupar y su entorno mágico de paisajes y sabores con Julio Mario Celedón. El jueves 18, el Cesar, territorio de arepas con Diana David Casadiegos. Y para cerrar, el día 25 de noviembre tendremos el encuentro de cocinas tradicionales del departamento del Cesar con Rita Luques, Leda Mesa, María Mercedes Medina y Carolina Beleño. Que tengan un feliz día. Y usted, señor Manuel, una feliz tarde. Muchísimas gracias por esta invitación. Que esté muy bien. Gracias, Maricruz. Feliz tarde.